Muy buenos días, el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios de Duarte. Eh, Vamos a empezar con el reparto de un entero no unitario en partes iguales. Vemos acá el ejemplo, sí, vamos a dar lectura. Es parecido a las lecciones pasadas, ¿sí? Sobre relación de forma decimal o expresión común, ¿sí? Dice el ejemplo, dice, se quiere dividir un tramo de madera que mide 3 metros en 5 cortes iguales. ¿Qué longitud medirá cada tramo? Como proceso, se divide el entero, en este caso es el 3, entre el número de partes iguales que se quieren, en 5 partes iguales. Aquí tenemos 3 metros a dividir y 5 partes iguales. ¿Y cómo la podemos caracterizar en fracción? Dice cada parte mide 3 quintos de metros, ¿sí? Entonces acá abajo nos vienen varios problemas en donde tenemos que pasar, ¿sí?, los conceptos de que nos piden los problemas de dividir a partes iguales y convertirlos en una fracción de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Dice, si 8 personas compraron 6 panes para repartirlos entre 7 personas indigentes, ¿qué parte le corresponde a cada indigente? ¿Cuántos panes tenemos? 6. ¿Entre cuántas personas los vamos a dividir? Entre 7. Entonces, por ende, nuestra fracción va a ser 6 séptimos, ¿sí? Y vienen 6 ejercicios, ¿sí? De igual manera que tenemos que seguir el mismo procedimiento, solamente tenemos que hacer o convertirlo a la fracción que corresponda en cuestión de dividir en partes iguales, ¿sí? Con los conceptos que nos pide. Y en la siguiente página, ¿sí?, en la siguiente página es prácticamente lo mismo, pero acá es convertirlo fracción a fracción decimal, ¿sí? Como los ejercicios anteriores, tenemos una fracción determinada y tenemos que convertirla a fracción, ¿sí? De fracción a decimal, ¿sí? Tenemos una fracción y tenemos que pasarla a decimal, ¿sale? ¿Y cómo se hace eso? Mediante una división. En esta tabla que nos muestran los enteros, ¿sí?, y los números de partes iguales. Se pueden apoyar también en el libro de desafíos matemáticos. De hecho, acabamos de tener un tema respecto a eso. Y tenemos en esta tabla, tenemos los enteros, tenemos 3 kilogramos, 7 litros, 32 pesos, ¿sí?, 12 pesos, 4 metros, 200 pesos, ¿sí? Entonces, en la siguiente columna tenemos número de partes, ¿sí? Tenemos 5, 9, 3, 6, 15, 3 y 28. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo de la página anterior, a convertirlos a fracción, ¿sí? A fracción común. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿sí?, tenemos 3, que es entero. Es un ejemplo, solamente 3 son entero. Y tenemos 5 partes iguales. En fracción, cada parte común sería 3 quintos. Y para poder pasarla a la cuestión decimal, vamos a dividir 3 entre 5 y nos da 0.60. Esa sería nuestra operación que tenemos que realizar para poder convertir una fracción común a la parte decimal. Y así sucesivamente vamos a convertir todas nuestros números fraccionarios a nuestros números fraccionarios a números decimales, ¿sí? Igual en esta parte tenemos 28. Tenemos en estas dos partes, recuerden que tenemos que reducir el número a su mínima expresión, ¿sí? Recuerden que tenemos que buscar el dividendo de cada número para poder tener una fracción reducida y así poder sacar la parte decimal, ¿sí? Recuerden que tenemos que buscar un divisor por ejemplo, en este tenemos que buscar el divisor de 12, que es 4, el divisor de 15 es 5, ¿sí? Entonces,
Cuando tenemos ya la fracción reducida, pasamos a decimal. Y esta es la explicación de la página 149-150 de Duarte. Sí, espero les haya funcionado en el reparto de enteros, no unitarios en partes iguales. Que tengan un excelente mañana.